Nacho, bienvenido a Todo lo que nos gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y me alegro mucho de que me hayas llamado. No sé para qué sirve el objeto de este programa, pero me gusta que hayáis contado conmigo. Bueno, yo lo considero un poco como conocer a la persona que hay detrás del personaje público. Tú has sido durante 8 años presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila y ahora, una vez ya dejaste tus funciones, eres un voluntario más, Un voluntario. pero eres una persona detrás de la cual hay una vida y una trayectoria interesante, yo creo. ¿No estás de acuerdo conmigo, Nacho? No lo sé. Bueno, cuando le he dicho a la gente que te iba a entrevistar, además de esto, de que eres una persona interesante, casi todo el mundo me ha dicho que eras buena persona. ¿Te consideras buena persona, Nacho? Y lo intento, no sé si lo soy, eso lo tienen que decir los demás. Yo lo intento, desde luego. Yo creo que es una de las cosas que mejor se puede hacer, es intentar hacer la vida fácil a los demás, ayudar al que puedas. Si eso es ser buena persona, pues sí, lo intento. ¿Sí? Pero en tu caso ha llevado ese hacer la vida de los demás más fácil, más sencilla, a un nivel superior, porque la gente que intentamos ser buenas personas, como Oliver, Carlos, yo, intentamos serlo pues con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, nuestra familia, pero tú has ido un paso más allá. Bueno, a mí me pillaron, me había jubilado unos meses antes y me llamaron para formar parte del Consejo Ejecutivo. Las mujeres, que siempre en la Asociación contra el Cáncer, las mujeres siempre son la inmensa mayoría. Y me llamaron para formar parte y bueno, les dije que sí, me parecía una cosa bonita y luego, poco a poco, luego se confabularon para que fuera el presidente y hemos estado ahí trabajando durante 8 años. La verdad es que han sido 8 años, a mi modo de ver, maravillosos. Yo creo que de los más maravillosos de mi vida, sí. Y eso que tenía una profesión que me gustaba mucho y que he disfrutado con ella. Pero estos 8 años, aunque ha habido momentos duros y ha habido cosas difíciles, pero la verdad es que han sido 8 años maravillosos en general. Sí. Estos 8 años corresponden a la parte más cercana de tu historia, pero si quieres Sí. vamos a retrotraernos al principio, a tu infancia. Tú naces aquí en Ávila a mediados del siglo pasado. Sí, en el ¿Cómo, 48, sí. cómo eran aquellos años aquí? Pues la verdad es que en el año el otro día comentaba que claro, yo cuando era pequeño en Ávila no había ninguna persona de raza negra, no había ningún chino, no había ningún extranjero, o sea, éramos todos abulenses. Yo creo que estábamos en torno a los 24 o 25 mil habitantes, la ciudad, y era una ciudad muy pequeña, muy de provincias, muy conservadora, muy tradicional. Y bueno, yo viví esos años aquí y hasta que me fui a estudiar a Madrid, ¿no? Y luego ya seguí trabajando en Madrid, luego al cabo unos años volví, en fin. Pero era una ciudad muy pequeña de provincias, muy fácil, pues, era muy sencillo disfrutar con los amigos, con la gente que conocías y bueno, se notaba que había en general muy poco dinero. Era una ciudad bastante pobre, pero no había grandes problemas que yo recuerde, vamos. Y la verdad es que tuve una infancia feliz. Sí. Teníamos, en mi caso, en mi familia éramos 9 hermanos, que entonces yo lo vi normal lo de los 9 hermanos hasta que fui a estudiar a Madrid, que se reían en el colegio mayor de mí, porque todos preguntando, ¿cuántos hermanos tienen? 9. Ja, 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 ja. Y yo, pues no sé de qué se ríen, porque 6, 7, 8, 9, 10, 15. Los del notario me parece que eran 15 o 16, ya no recuerdo. Eso sí parecían muchos, ¿no? 12, 13, pues ya parecía. Pero yo lo de 9, familia numerosa de segunda categoría, que entonces eran 8, lo veía como relativamente normal. Y la verdad es que, bueno, mi padre era farmacéutico, de la farmacia ahí en la Plaza Santa Teresa, yo nací ahí, en la Plaza Santa Teresa, y la verdad es que, no sé, tuve una infancia muy agradable, muy feliz, sí.
y en un momento determinado decides irte a Madrid y estudiar arquitectura. ¿Por qué? Y no sé por qué, siempre me gustó la arquitectura, siempre me gustaba mucho el tema de los grandes edificios, sobre todo en Ávila, sobre todo la arquitectura religiosa, las iglesias, las catedrales, me gustaba mucho. Y podía haber sido también médico, que también me gustaba. Y yo estuve pensando ser arquitecto o médico, y al final me incliné por la arquitectura. Y sí, la verdad es que lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho en la vida con la profesión, ¿no? ¿Cuál es 40 años. 40 años como arquitecto. 40 años de arquitecto, sí. ¿Cuál es tu edificio favorito de Ávila? Mi edificio favorito, hay muchos, y es que son muy distintos. A mí, por ejemplo, la iglesia de San Vicente me entusiasma, pero también me gusta mucho de arquitectura nueva el Palacio de Congresos, me parece excelente, es un edificio excelente. Hay muchos edificios en Ávila que me gustan. Hay algunos edificios preciosos. Ahora están modificando en la calle Eduardo Marquina, cerca de un edificio que era una vivienda que era una preciosidad. Si hubiera podido, me hubiera encantado haberla comprado, pero no he podido. Y bien. Pero vamos, hay muchos edificios, muchos pequeños edificios, grandes edificios. En la provincia también hay edificios fantásticos. Y no tengo así grandes predilecciones por ningún edificio, ¿no? ¿Y el que menos te gusta? Quizá el edificio de Moneo puede ser. No les va a gustar a algunos de mis compañeros, pero efectivamente a mí no me gusta nada. Yo creo que fue un error clamoroso. Y además es que no lo puedo entender, porque Moneo es un gran arquitecto, es un arquitecto que ha hecho edificios fantásticos, y yo creo que en Ávila no puedo entender cómo fue una equivocación de ese tipo. No me entra a la cabeza. En el colegio de arquitectos estábamos un poco divididos, más o menos a la mitad. Los que les gustaba y los que no les gustaba. Los que les gustaba, yo creo que fundamentalmente era porque Moneo les gustaba como arquitecto. Y es como decir, hombre, si es tu ídolo, pues cómo vas a decir que... Y la otra mitad no nos gustaba. Como el que es fan de algún grupo, Sí, y aunque el disco sea objetivamente Sí. malísimo, como eres fan, pues te tiene que gustar sí o sí. Sí, más o menos. Sí. Yo creo que era eso fundamentalmente, porque la verdad es que a mí me han parado yendo por el Grande, voy mucho por el Grande, y es un sitio que me gusta y por el que me gusta pasear. Antes, cuando iba a la sede, tenía que pasar 4 veces todos los días por allí, y me han llegado a decir algunos turistas: ¿y cómo han dejado ustedes hacer aquí esto? Digo, bueno, si yo le explicara, porque estuve en el meollo de cómo se decidió y cuándo se decidió ese tema, y la verdad es que fue un poco penoso. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, me volví a Ávila a finales del 79. Hice la carrera en Madrid, luego estuve trabajando en Madrid con distintos compañeros, uno de ellos era un profesor de la escuela, y en el 79 me vine para acá, y en el 81 el ayuntamiento convocó un concurso para modificar la Plaza Santa Teresa. Claro, yo había nacido en la Plaza Santa Teresa, toda mi vida había estado ahí, y para mí la Plaza Santa Teresa era como el patio de mi casa, ¿no? Realmente era el patio de mi casa, sí. Y me presenté al concurso y lo gané. Yo no tenía mucha confianza, pero sí, al final me dieron el premio, y el premio consistía en llevar a cabo la obra, ¿no? Y no se pudo llevar a cabo la obra porque yo creo que porque se había contado con un dinero que no existía, y cuando fuimos allí a Madrid, entonces el Ministerio de la Vivienda, a presentar el proyecto, me acuerdo que fuimos con el alcalde y con otras personas, y dijeron: ¿y esto con qué dinero lo van a hacer?
¿cuánto va a costar? Y dice, nosotros no tenemos pensado nada, y aquello fue una pena. Aquello vamos, se malogró. Luego, al cabo de unos años hubo otro ayuntamiento que decidió llevar a cabo una versión reducida de esa plaza, y me encargaron a mí el proyecto. No había el paso subterráneo, no había la sala de exposiciones, no había el anfiteatro que estaba previsto inicialmente, vamos, que yo había imaginado en el concurso. Y bueno, pues hicimos una solución sencilla con poco dinero. Me acuerdo que eran 25 millones de pesetas. A 25 millones de pesetas, incluso en aquella época, pues era muy poco. Pero bueno, hicimos la obra y durante unos años estuvo así. Pero luego otro ayuntamiento posterior pues decidió hacer otra remodelación de la Plaza Santa Teresa, ¿no? Y yo eso lo conocí porque asistí a varias reuniones, incluso con Moneo. Recuerdo una reunión con Moneo en la Caja de Ahorros de Ávila, que él decía que no lo veía bien, o sea, que le parecía una equivocación. Pero bueno, si insistieron el ayuntamiento de entonces, se empeñaron en hacerlo y le encargaron el proyecto, y entonces ya pues se hizo esa obra, la Plaza Santa Teresa de Moneo, y bueno, ahí está. Tampoco quiero recordar mucho aquello. Pues seguimos hablando, si quieres, de otros temas. También he visto que fuiste concejal del Ayuntamiento de Ávila. Sí, yo no he pertenecido nunca a ningún partido político, pero en un momento dado, ya no me acuerdo exactamente qué año fue, me pidieron que me presentara al Ayuntamiento de Ávila como concejal. Entonces yo dije que tenía que ser por independiente, porque yo no quería. Y efectivamente estuve 4 años como independiente, en concejal del Ayuntamiento de Ávila. La verdad es que cuando ves la política desde dentro, la verdad es que no sé, no es. Sí, a mí me sirvió mucho lo de estudiar 4 años de concejal, me sirvió mucho para ver cómo se mueven las cosas, en la política y en el ayuntamiento, y cómo puedes hablar con las personas, qué es lo que tienes, cómo las cosas las tienes que presentar, porque cualquier persona que vaya al ayuntamiento y que diga una cosa, aunque sea razonable, como no lo sepa presentar y como no sepa tratar a las personas que luego tienen que tomar la decisión, tiene muchas dificultades para conseguirlo, ¿no? Y a mí esos 4 años sí me sirvieron para eso, para ver cómo funcionan las cosas en el ayuntamiento, en la política, y aunque sea un poco como outsider, pero sí, la verdad es que me resultó interesante. Pero vamos, bastante escaldado, sí. O sea que no volverías. No, sinceramente no. Esas ganas de ayudar de las que hablábamos antes se pueden canalizar desde la política o se pueden canalizar desde las asociaciones. Sí. Quizás sea más fácil, menos agradecido a veces desde las asociaciones, pero más. No sé. No, es más gratificante, de verdad. El mundo de las asociaciones es increíble. Además, tenemos muy buena relación entre todas las asociaciones, hay muy buen rollo. Al ser claro, cambia mucho porque es un trabajo que es altruista, o sea, que es sin ánimo de lucro, que no hay, y entonces no hay intereses económicos. Quizá en la política también tendría que darse eso, ¿verdad? Ya hace muchos años, tú no los conociste, pero yo sí los conocí, los políticos no cobraban, pero claro, solo se podían dedicar a la política los que tenían otras formas de ganarse la vida, ¿no? Entonces. Sí, también es el debate de si no pagas bien a un político, pues al final acaba haciendo cosas para cobrar bien, ¿no? No, es que todo el mundo se tiene que buscar la vida, y entonces
Yo creo que los políticos tienen que cobrar y tienen que cobrar bien, Sí, estoy de acuerdo. pero a mí me gustaría, por ejemplo, que los políticos que, que no se quedaran de políticos para toda la vida, o sea, que no lo vieran Sí, que no hubiese políticos de carrera. que no hubiera políticos de carrera. Y en segundo lugar, pues que tuvieran un poco más de libertad, porque los partidos al final lo que hacen es que bloquean mucho y son los que manejan la política, y habría que intentar que fuera un poco más altruista el tema. Sí, sobre todo a nivel municipal o a nivel de... Sí, yo creo que sí, pequeño. a nivel de política general muy difícil, ¿no? Es imposible. Pero yo creo a nivel de política municipal yo creo que sí podría ser posible. Se debería fomentar un poco más la iniciativa personal de los políticos y no la iniciativa de los partidos políticos. Eso, yo recuerdo, no sé si fue al poco tiempo de estar yo de concejal, recuerdo que la UCD planteó una cosa que me pareció muy sensata. Y claro, yo voté con ellos. Claro, el partido en el que yo estaba, que era como independiente, que era el PSOE, pues votaron al contrario. Y es que todo el mundo indignado contra mí. Y digo, pues vosotros mismos. O sea, yo cuando algo vea que una cosa va a ser sensata voy a decir que sí. Y si no os gusta, pues muy bien, pues me voy. O sea, si no hay ningún problema. Y sí, eso. Pero eso de que funcionen en bloque y que todas las cosas, es que es un poco... A veces envidio a Reino Unido, por ejemplo, donde los políticos se ven a su distrito, a sus vecinos, a su condado. Yo creo que sí, que es mucho más directo, mucho más personal. Eso es distinto aquí. Y claro, recuerdo cuando le dijo Alfonso Guerra, cuando el del PP, el líder del PP, dijo que proponía eso, que las listas abiertas, y le dijo a Alfonso Guerra, dice, ¿estás seguro de que tu partido quiere eso? Claro. Sí. Bueno, vamos a dejar de hablar de política, Nacho, si te parece, y hablamos, por ejemplo, de esa carrera de arquitecto de 40 años, que entiendo que te habrá aportado muchas cosas. ¿Cómo ha sido tu carrera profesional? Sí, empecé trabajando en Madrid. Empecé a trabajar un poco antes de terminar la carrera con un profesor de la escuela, luego seguí con él durante una serie de años y estuvimos bastantes años trabajando. Yo recuerdo el primer proyecto en el que trabajé fue la Ford Almusafes. La Ford Almusafes, la arquitectura de la planta de motores del motor de Almusafes, era un proyecto descomunal de grande, que era un proyecto en combinación con una ingeniería, con SENER. Y ese fue el primer proyecto en el que trabajé. Luego estuve bastantes años con él, con Andrés Perea, un profesor de la escuela de proyectos, y luego estuve con Manuel Giraber, con un compañero, amigo en Madrid. Luego me vine aquí a Ávila y aquí ya monté un estudio individual. Luego he trabajado aquí desde final del 89 hasta 2013. Y he hecho un poco de todo. Hay muchos edificios de viviendas, de viviendas unifamiliares, de viviendas de apartamentos, de bloques, los últimos años hice muchas cosas de hoteles. He hecho muchos hoteles. Y sí, he hecho como 17 o 18 hoteles en mi vida. Incluso hicimos una reforma importante en dos paradores. Y la verdad es que ha sido muy bonito. Lo peor de mi profesión era la tarea de conseguir las licencias de obra. Era un sopor de verdad insoportable. La burocracia y las peleas con los ayuntamientos. Y eso para mí era un suplicio. Pero bueno, luego el trabajo con los clientes y con los profesionales, muy bien, muy bien. Además, en aquella época había, en las obras pequeñas sobre todo, había albañiles, profesionales, contratistas pequeños, que eran excelentes profesionales, maravillosos profesionales, que trabajaban muy bien, que cuidaban las cosas, que no
que no estaban tan preocupados solamente por el costo, por el dinero, ¿no? Y yo he tenido gente increíble que han estado trabajando como muchísimas horas todos los días durante muchísimos años, y no solo nos han hecho ricos, sino que casi era al revés, ¿no? Y entonces era otro mundo distinto. Han cambiado mucho los tiempos en ese aspecto. Sí, ahora la gente ya no es tan detallista. No. Y gente de estar haciendo una cornisa y de repente decidir, no, lo tiro, no me gusta cómo queda. Y decir, hombre, que no está tan malo, pero está... No, lo tiro. Y tirarlo y volver a hacer de nuevo, y estaba contra su propio interés, ¿no? Eso ya no existe. Eso ya no existe. Yo creo que se piensa más en el tiempo que en el dinero, quizá, en ese aspecto. O sea, la gente va como muy... Sí, en el tiempo y en el dinero también. En el dinero también. Y entonces era mucho más romántico, ¿no? Allí se trabajaba más con el cariño y con la profesionalidad, y no se consideraba tanto los tiempos ni incluso el dinero. Era muy bonito. Al final, crear edificios no es solo una actividad utilitaria, sino que también tiene un fin un poco artístico. Sí, y es que además, claro, ahora, en un momento dado, yo creo que hace unos 30 años o así, empezó a costar todo tanto y a pagarse tanto dinero por las cosas, que claro, el dinero yo creo que tiene la virtud de pudrir todo lo que toca. Y entonces, claro, ya las cosas cambian, ¿no? ¿Cuál es el proyecto del que más orgulloso te sientes? ¿El que más te haya llenado? Para mí fue muy especialmente interesante el Hotel de los Velada. El Hotel de los Velada era un edificio que estaba destrozado. Era como si hubieran tirado una bomba. A mí me recordaba a la biblioteca de Sarajevo. En Sarajevo tiraron muchas bombas en un patio precioso que había, y estaba todo destrozado. Y este edificio había estado durante muchos años abandonado. Yo lo había visto de pequeño. Y estaba bien, y había gente allí viviendo, y había familias, y había cosas. Y cuando le compró primero el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos y el Colegio de Aparejadores a medias compraron el edificio de Las Veladas. Luego, como no tenían, en aquel entonces cuando le compramos nosotros, que yo creo que fue un error monstruoso, tenía 26 inquilinos. Claro, aquello era imposible. Una corporación de derecho público, rescindir el contrato a 28 inquilinos, había viviendas, había negocios, había de todo, garajes, había una cerrajería. ¿Dentro del palacio? Dentro del palacio. Estaba muy subdividido. ¿Qué pasaba? En 1917 la habían partido por la mitad. En una herencia la habían partido por la mitad. Y encontré un plano precioso de la división, y además hecho por un arquitecto, para dividir el edificio en dos. Y en el patio tenía un muro de piedra de 3 metros de altura, y todo lo demás estaba todo. Y entonces había escaleras a un lado y escaleras en el otro, y había allí viviendas, había de todo. Aquello era... Y eso luego estuvo cerrado durante muchos años. Y cuando lo compró Enrique Mentero, pues la verdad es que estaba destrozado. Había muchos sitios donde daba hasta miedo pasar, ¿eh? Pasar era mirando, no sé qué. Yo, pasar de un lado a otro, decías, joder, como se caiga esa tabla, me va a pegar una leche que si no me mato, un poco le va a faltar. Y fue increíble. Y fue una obra muy bonita porque iban apareciendo cosas. Tirábamos a lo mejor unas cayoles, venía el encargado. Señor Paradinas, que han aparecido unas tablas pintadas. Digo, no las toques, vamos a verlas. Me venía a buscar al estudio, íbamos allí, y encontrábamos artesonados pintados al huevo, que estaban tapados con una escayola. Y hay algunos están recuperados, luego el resto los imitamos, porque tuvimos que desmontar el edificio prácticamente hasta la planta baja. No me atreví con la fachada bonita, la de piedra, y no me atreví a desmontarla porque digo, se nos cae. Y esa lo único que hicimos fue asegurarla. Pero fue una obra muy, muy curiosa,
duró 2 años, no muchos, 2 años. Y la verdad es que fue una cosa increíble, había que rectificar todos los días, no, pero todos los meses seguro, y muchas semanas. Nacho, si te parece hacemos una pausita y seguimos hablando, ¿vale? Perfecto, muy bien. Nacho, estamos de vuelta. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando de la charla? Yo sí, contento? yo estoy muy a gusto. Yo también, estoy disfrutando mucho. Me está Bueno. pareciendo muy interesante, así que... Pero bueno, ahora si quieres ya entramos en la parte por la que has sido conocido y reconocido en estos últimos tiempos, que es por estar al frente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila y sobre todo por la consecución de la radioterapia. Bueno, tú entras hace algo más de 8 años ya en esta asociación. Una asociación que en esos momentos está un poco en estado precario, un poco pachucha de salud. Sí, la verdad es que yo recuerdo que en pocos meses habían dimitido la presidenta, la secretaria, el tesorero y casi todos los vocales, y bueno, estaba en una situación un poco, sí, precaria. Sí. Y 8 años después, un logro sin precedentes para una asociación de este tipo en una provincia como Ávila. Bueno, pero eso fue por la ayuda que tuvimos, el respaldo que nos dio la población alborense, que fue brutal. Yo no pensé, cuando empezamos con la recogida de firmas, no pensé que en ningún momento que íbamos a conseguir 10.000 firmas, me parecía una locura. Y conseguimos 48.000, que cerca de 48.000 en menos de 4 meses, ¿no? Fue increíble, o sea, el respaldo fue absoluto. Y eso, la complicidad vuestra de los medios de comunicación, que estabais todos los días con el tema. Y nada, y luego pues nuestros voluntarios, nuestros socios, todo, pues, la verdad es que fue una especie de impulso de la sociedad abulense increíble, y lo conseguimos. Era muy difícil conseguir, porque el consejero entonces, Antonio María, que por otra parte era una persona muy educada y muy correcta y era amable el hombre, pero estaba empeñado en que en Ávila no tenía que haber radioterapia porque no se podía conseguir la seguridad y la carga. Por lo menos era educado. Sí, era muy educado, era la educación. Era un poco aburrido porque el hombre es psiquiatra y parecía que te estaba cuando tenías una reunión con él, parecía que te estaba sofronizando. Y dices, joder, hablaba muy bajito, como un susurro, y tenías que hacer un esfuerzo para seguirle la conversación increíble. Y bueno, al final lo conseguimos, ¿no? Y gracias, yo creo que lo mejor que hicimos fue conseguir que todo el mundo lo respaldara, que el respaldo fuera unánime. Porque, por ejemplo, en otros sitios, incluso algunos muy próximos aquí, a Ávila, pues se dividieron. Unos le decían que sí, otros decían que no. Y en la división puede pasar cualquier cosa. Y sobre todo, el partido que esté en el poder pues va a hacer lo que quiera, ¿no? Y aquí, cuando conseguimos la unanimidad, fue definitivo, ¿no? Y a partir de ahí ya las cosas fue bastante rodada, muy lenta, como es siempre la administración para estas cosas, que es desesperante, pero bueno, fuimos dando pasos y sí, ya está casi. Por cierto, tenía que haber llegado el acelerador el año pasado, en el 22, y todavía no ha llegado, y alguien se tendría que poner las pilas, porque eso no puede ser. Y luego hay que montarlo, luego hay que hacer las pruebas, luego hay que hacer y empezar, ¿no?, ya a trabajar. Nacho, siempre seguirás siendo presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila, ¿eh? ¿Te das cuenta? Siempre seguirás presionando. No, hombre, es que es algo, fue terrible. Yo cuando me metí en este tema, en la asociación, la verdad es que conocía lo que todo el mundo conoce sobre el cáncer, conocía muy poco, tenía poca información. La asociación pues sabía que hacían las cuestaciones anuales y poco más.
Y claro, descubrí todo el mundo y me tuve que empollar todo lo que caía en mis manos. Y me dio muchísima rabia cuando empezamos con este tema y al poco tiempo de empezar con la recogida de firmas, el consejero vino aquí a Ávila a explicar por qué no. Y yo me di cuenta de que conocía muy poco el tema de la radioterapia, de que no tenía información para contrarrestar lo que él decía, ¿no? Y a partir de ahí, claro, pues me di cuenta de que tenía que ponerme las pilas y estudiar a fondo el tema para poder explicar, para poder contrarrestar lo que él decía, ¿no? Yo me sentí engañado. Cuando me di cuenta de que me habían engañado, me dio muchísima rabia y decidí que no podía haber una segunda oportunidad. Y bueno, pero bueno, luego ya todo el mundo se puso a favor, y incluso recuerdo cuando vino aquí el que es el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y dijo que tenía que haber en Ávila un servicio de radioterapia, porque es criminal. O sea, una persona que está atravesando un cáncer, que el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes se tenga que desplazar a Salamanca o a Valladolid para un tratamiento de 5 minutos, es una tortura. El consejero se enfadaba mucho cada vez que yo decía que eso era una tortura, pero es que es verdad. Y he conocido a bastante gente que no estuvieron dispuestos, prefirieron tirar la toalla que someterse a esa tortura. Antes has hablado de que esto fue gracias a los voluntarios de la asociación, a la sociedad abulense, pero no has metido en el saco a la clase política. No sé si en algún momento has notado que primaban más los intereses de los partidos que los intereses de los abulenses. Al principio sí, luego ya después no. Luego ya todo el mundo, es curioso, el último que se sumó fue Podemos. Y cuando vino Pablo Fernández, el pelo largo, sí, a decir que ellos también estaban de acuerdo, no me cortó un pelo. Le dije, pues yo pensaba que te importaba más el sufrimiento de los toros que el de las personas. Y dice, sí, reconozco que ha sido un error no habernos sumado desde el principio a este tema. Y ese fue el último partido que se sumó al apoyo unánime de los demás. Al Partido Popular también le costó al principio, y otros partidos pues enseguida dijeron que sí, ¿no? Bueno, lo importante es que se ha conseguido para que los pacientes de Ávila tengan más facilidad para ese tratamiento, y que sea mucho más cómodo, para que se haga un tratamiento integral del cáncer a los pacientes, no sea uno aquí, otro en Salamanca y otro en Sebastopol. Y yo creo que es una mejora importante, y todavía falta, ¿eh? Claro, sí. Llegará. Respecto a esa recogida masiva de firmas, siempre en Ávila se suele decir que es complicado movilizar a la sociedad en casi cualquier aspecto, ¿sí? Cualquier demanda social, y en este caso fue... Sí, fue la reacción fue increíble. ¿Por qué crees que pasó esto? Todos los días teníamos este problema para cómo manejarlo, ¿no? Porque había la posibilidad de hacerlo a través de métodos online como Change.org, pero yo vi que era fundamental hacerlo manualmente para tener la oportunidad de hablar con las personas, para explicarles en los casos que se pudiera, para que tuvieran que firmar, para que tuvieran que entregar su DNI, porque es la forma de vincular a la gente, no sumarse a que haga menos frío en Ávila. En Change.org pues es muy fácil, o dices que haga menos frío, pero no se trataba de eso. Y la verdad es que fue increíble cómo la gente se volcó. Es que en menos de 4 meses, casi 48.000 firmas, fue increíble. Era todos los días una aluvión, no sabíamos qué hacer con las carpetas, que era un desastre. No tuvimos posibilidad ninguna de
de comprobar que no hubiera alguna repetida, que seguro que había alguna repetida, seguro, segurísimo. Pero es que, claro, era increíble. Pero sí, en general. Y luego por la calle todo el mundo te decía, venga, no sé qué. Es que era una cosa... Sí, fue muy bonito, sí. Aquello fue una reacción de la población abulense, que normalmente es bastante fría y bastante poco emotiva, pues fue una cosa increíble, sí. Nacho, y todo apunta a que este año ese acelerador se pondrá en marcha, crucemos los dedos también. Yo estoy seguro, sí. Creo que... Está el dinero, está hecho el encargo, está hecho todo. Lo único que pasa es que, hombre, alguien se La burocracia. Es que las cosas... Sí, de palacio van despacio. Y creo que cualquier persona en tu lugar tendría una espinita de decir, joder, he estado ahí luchando al frente de este barco, aunque bueno, al final todos los voluntarios, como dices, pues han aportado su granito de arena. Y no voy a salir justo en la foto del día que inauguren. Y sé que no, probablemente, o sea, estoy seguro de que no te importa en absoluto, ¿verdad? En absoluto. Yo ese día, vamos, que abro una botella de champán seguro, pero para tomarlo con los amigos o con la gente que pueda, pero no tengo ningún interés en hacerme la foto, ninguno. De verdad que no, es que además me alegraré muchísimo por la gente que pueda hacerse este tratamiento, pero no quiero, no me dan, es que además de verdad, es que no es una pose, ni es, no. No me lo creo. Al principio, yo recuerdo la primera reunión que fuimos, que fui yo en Madrid, de los presidentes nacionales, yo vi allí y digo, ostras, si yo tenía tenía 65 años y yo era el más joven de todos los que había allí, digo, entonces me he equivocado. Y claro, pues había gente que recuerdo uno que llevaba 35 años, otros que llevaban veintitantos, 18, 28, tal. Y yo dije, esto es una locura. Y la primera modificación que hubo de estatutos, intentamos, dijimos que había que poner un tope de años y no fue fácil, porque había mucha gente que decía, que lo pensaba que eran ellos, y la asociación eran ellos, y no es así. Esto tiene que ser una carrera de relevos, porque la lucha contra el cáncer va a durar siempre, y solo se puede mantener una cierta dinámica y una cierta predisposición haciendo relevos. Esto tiene que ser una carrera de relevos, no puede ser una carrera de 400 kilómetros, es imposible. Tiene que haber muchas carreras de 40. Y ahora estás haciendo otra carrera de 40, me comentabas antes de empezar a grabar, que es hacer el curso de asistencia en el hospital. Sí, de voluntario de hospital, sí. Sí, me atrae muchísimo. Yo participo en todo lo que puedo con la asociación, sigo siendo voluntario, sigo siendo socio y lo seguiré siendo toda mi vida, pero se ha retrasado mi incorporación como voluntario de hospital por el tema de la pandemia, pero vamos, ya a finales de este mes ya tenemos el curso, sí. ¿Tienes muchas ganas de ir allí? Sí, me atrae mucho, me gusta, sí. ¿Qué crees que te puede aportar? Pues no lo sé, ese otro, porque claro, yo cuando que he ido muchas veces al hospital y he oído muchas veces, pero claro, vas de otra forma, no para estar con ellos, para ofrecerles un café, para que te cuenten qué es lo que tienen o qué es lo que desean o cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Y verlo desde ese otro punto de vista como voluntario, sí me atrae mucho. Y después de 8 años de intensísima labor, de dedicar muchísimas horas a esa presidencia, ahora con más tiempo libre, ¿qué hace Nacho Paradinas? Pues hombre, ahora tengo muchísimo más tiempo libre, sin ninguna duda, y aprovecho para hacer más cosas que antes no tenía tiempo para hacer,
como por ejemplo leer, como por ejemplo viajar, como por ejemplo hacer deporte, que me gusta mucho. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Lo que más hago así, mountain bike. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y, pero bueno, y me gusta nadar y me gusta esquiar y me gustan casi prácticamente todos los deportes. Solo practico unos pocos. Me gustó mucho toda la vida el tenis, pero ya no puedo porque mis rodillas dicen basta. Y luego el pádel, pero luego, luego la columna vertebral dice basta. Y entonces hago de la bicicleta sí lo puedo hacer bien. Pero hago eso. Y leer, me gustan mucho los libros de ciencia, los libros de novela negra. Bueno, Nacho, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que, no sé, después de esta entrevista, si algo ha quedado patente a la gente que nos está viendo, es que Nacho Paradinas es una buena persona. Si tú lo dices. ¿Has disfrutado, Nacho? Sí, yo lo he pasado muy bien. Bueno, No pues, sé si he hablado demasiado a lo mejor, pero lo justo. lo justo. Bueno, Ahora nos vemos menos, porque claro, ya no coincidimos en ruedas de prensa ni en actos, pero bueno, siempre está bien, ¿no? la Coincidir verdad un ratito. es que siempre me había dado una envidia porque antes no conocía a los periodistas, no conocía tanto, pero durante esos 8 años en las ruedas de prensa y en otras cosas he visto que tenéis un nivel de profesionalidad excelente y que sois muy buenas personas y que la verdad es que os comprometéis sobre todo cuando queréis. Muchas gracias, Nacho, por este rato. Muy bien.